Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes por este medio de transmisión y es un anhelo el poder estar ya todos juntos. Esperamos que pronto podamos regresar. Estamos esperando indicaciones del Señor, que el Señor nos dé paz para poder iniciar nuevamente y yo les estaré comentando. Es muy posible que regresemos primeramente los días que nos reunimos entre semana y posteriormente el día domingo, pero estoy orando y yo les estaré compartiendo cómo vamos a estar realizando el regreso a la congregación. Mientras tanto, el anhelo de mi corazón, amados hermanos, es que cada uno de nosotros pueda estar buscando al Señor de una forma nueva. Cada día confirmo que es el tiempo final. Cada día confirmo que el enemigo está haciendo todo lo posible por detener a los santos de Dios. Y debemos nosotros ser, dice la palabra, que debemos de ser esforzados y valientes. Yo creo que debemos de aprovechar bien el tiempo, debemos de entender como la tribu de Isaacar los tiempos en los que estamos viviendo para que entonces podamos nosotros estar listos para esto que viene y ser partícipes de esto grande que viene, amados hermanos. El día de hoy me gustaría cubrir el capítulo 3 del libro de Esdras y vamos a ver en este capítulo cómo se construyeron los cimientos del templo, para lo cual acompáñeme por favor al capítulo 3 del libro de Esdras, versículos 1 al 4, el cual dice así: Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, y entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Es interesante, amados hermanos, que podemos leer en estos versículos cómo fue que iniciaron la construcción. Pero quiero que notemos algunas cosas importantes. Después del regreso de los judíos a Jerusalén, se juntaron en la ciudad que había quedado totalmente destruida. Estaba todo en ruinas. Lo único que encontraron cuando llegaron fueron ruinas y hierba. Pero saben que ese era el lugar donde Dios había escogido para poner su nombre. Y aquí quiero enfatizar, amados hermanos, que Dios anhela restaurarnos en el lugar que Él tiene para nosotros. No importa cómo esté, yo no sé cómo está hoy tu situación, pero no importa cómo esté tu situación, Dios puede restaurarte. En el verso 1 vemos algo importante, dice que se juntaron como un solo hombre, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y recordemos que ellos venían de un viaje de alrededor de 4 meses de Babilonia a Jerusalén. También recordemos que cuando los discípulos estaban en el aposento alto, venían de una situación difícil donde el maestro ya no estaba con ellos, pero también tenían una característica, estaban unánimes. Así comenzó el Señor a levantar su iglesia en el primer tiempo, la iglesia primera, y así que podemos ver, amados hermanos, que se necesita que los hijos de Dios tengan un corazón unido para que el Espíritu Santo pueda empezar una obra de restauración. Y creo que esto es algo que he compartido con algunos de ustedes cuando los he visitado en sus casas o en la misma congregación. Les he compartido, es importante que haya unidad. Donde hay unidad y amor, ahí envía el Señor restauración. Miren, esta es una experiencia que vivimos y que viví yo con mi familia en un tiempo donde perdimos perdimos a casi todo, por no decir todas nuestras posesiones materiales que teníamos.
y terminamos en un lugar donde no era nada comparado al que teníamos antes. Y recuerdo que por ahí hubo llantos, hubo desesperación, hubo eh, cosas difíciles que se vivieron en esos momentos. Pero también recuerdo que Dios nos hizo un llamado a cada uno de nosotros, hermanos, para ser restaurados. Y entonces fue cuando nosotros, el Señor nos habló y nos dijo, donde hay unidad y amor, allí envía el Señor su bendición. Es impresionante cómo después de algunos años donde aprendimos a trabajar juntos, Dios envió su bendición. Y déjame decirte algo, no necesitas ser cristiano para que Dios envíe su bendición, porque donde se cumple la palabra del Señor, que donde las leyes de Dios se cumplen, Dios es fiel a su palabra y Él envía su bendición. Así que es una de las cosas importantes que podemos ver aquí. Ellos estaban unánimes, estaban juntos. Cuando en las iglesias hay divisiones y discusiones o pecado, esto las debilita. Divide e impide que continúe el proceso de restauración no solo en la iglesia, sino en los miembros de la iglesia. Ahora, estos judíos que habían regresado, hermanos, a Jerusalén ya habían pagado un precio por regresar. Y por eso ellos fue fácil tener un corazón unido para hacer las cosas. Así que a veces es necesario que Dios nos pase por cosas difíciles, por momentos complicados, para que aprendamos a trabajar en unidad. Otra cosa interesante que leemos también en estos versículos es que celebraron la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta de la cosecha, y en ese tiempo todos se reunían en ese tiempo. Eso tiene un significado profético para la iglesia, hermanos, porque así como celebraban esta fiesta a fin de año con esta cosecha, la iglesia celebrará este final de la era con una gran cosecha. El evangelio del reino será predicado en todas las naciones y después vendrá el fin, dice Mateo 24. Habrá una gran cosecha de almas en estos últimos días. Déjame decirte una buena noticia. Hoy hay más personas convirtiéndose a Cristo que nunca antes en la historia. Hay avivamientos ya en muchas partes del mundo. Y de esta fiesta de los tabernáculos podemos aprender algunas cosas que podemos revisar. Y me gustaría que viéramos algo interesante dentro de este versículo. Fíjense que celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos, dice ahí como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito. Celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Y fíjense que hay algo bien interesante en esto, amados hermanos. Esencialmente, la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días y las ofrendas básicamente eran 13 toros jóvenes el primer día e iba disminuyendo un toro cada día de la fiesta. Y esto tiene un significado que me gustaría que viéramos. El primer día, entonces, se ofrecían 13 toros, y 13 es el número para expiar la rebelión. A veces, amados hermanos, tenemos que reconocer que no hemos seguido al Señor como Él nos ha pedido. Y no debemos nosotros de caer en lo que cayó el pueblo de Israel, en rebelión, desobediencia e incredulidad. Si tú quieres ser restaurado, si quieres que tu familia, tu iglesia, las relaciones que has perdido sean restauradas, debemos de empezar por decirle, Señor, no quiero ser alguien rebelde. El segundo día se ofrecían 12, que nos habla de gobierno y administración. Debemos nosotros también pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder ser administrados en los bienes que Él nos ha dado, pero también, hermanos, a saber quién es quien nos gobierna, que nosotros debemos estar sometidos al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. El tercer día, 11, y 11 nos habla de pureza, o que el liderazgo ha sido purificado. Recuerden que iniciaron 12 apóstoles, pero al final terminaron 11, porque tenían que ser purificados. Uno no era de aquellos que iban a reinar con Cristo. Y por lo tanto, el número 11 nos habla de esto. El cuarto día, 10, que nos habla
de la ley. Recuérdense que en la ley que Dios le dio a Moisés había 10 mandamientos y la ley de Dios tiene que estar morando en nuestros corazones. El quinto día, 9 toros, que habla de la llenura del Espíritu Santo. Recuérdense que hay 9 dones del Espíritu Santo, hay 9 manifestaciones del Espíritu Santo. El sexto día, 8, que significa un nuevo día, un nuevo comienzo. Y esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas, amados hermanos. Cuando esta tierra pase y el tiempo de la iglesia pase, entonces vendrá un nuevo comienzo para los hijos de Dios, para la iglesia del Señor. Es un tiempo de entrar en un nuevo pacto con el Señor, de intensa unión y comunión espiritual. Y el séptimo día, 7 toros jóvenes eran ofrecidos, lo cual nos habla de la plenitud y la perfección. También eran ofrecidos 2 carneros que representan la consagración. Y hermanos, esto si lo analizamos es una progresión. Es dejar de vivir a nuestra manera, como nosotros mejor nos parece, dejar que el Señor nos gobierne, dejar que Él purifique nuestras vidas, nuestro liderazgo, dejar que su ley sea escrita en nuestros corazones, que seamos llenos del Espíritu Santo y que estemos listos para comenzar lo nuevo que Dios tiene para nosotros y llegar a ese séptimo día, a habitar en la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Es interesantísimo todo esto, hermanos. También esas ofrendas las acompañaban con algunos granos, ustedes lo pueden leer después en Levítico capítulo 2. Y estos granos nos hablan de la ofrenda principal que eran los toros y la otra ofrenda que eran los granos, que nos habla de los 2 mandamientos que Dios nos ha dejado, amarlo a Él con todo nuestro corazón, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor Jesús dijo que si tenemos algo en contra de nuestro prójimo, primero debiéramos dejar nuestro sacrificio en el altar, reconciliarnos con nuestro prójimo y luego venir a ofrecer nuestro sacrificio. También 1 de Juan capítulo 4 dice que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro prójimo? Estas ofrendas de granos deberían de ser mezcladas con aceite, hermanos, lo cual nos habla que el Espíritu Santo debe estar dentro de nosotros obrando todo el tiempo. Estas ofrendas debían ser ofrecidas también con vino, lo cual nos sale de una actitud de gozo que tenemos que tener cuando servimos a nuestro Señor Jesucristo. Si recuerdan el mensaje del día domingo, amados hermanos, yo les hablé de 3 cosas que tenemos que recordar. 3 cosas básicas e importantes que tenemos que recordar para estar listos para esto que viene. ¿Se acuerdan cuáles eran? Saber que Dios, todos dependemos de Él. Saber que Él es el único que puede restaurarnos, que puede salvarnos, que puede sanarnos. La número 2, si lo recuerdan, era el obedecer los mandamientos de Dios. Y la número 3 era aprender a amar y a perdonar. Fíjense cómo esto se une con lo que estamos viendo en estos momentos. Regresando a Esdras, cuando los hijos de Israel se reúnen para reconstruir, se reunieron aquí, para reconstruir y dije, ¿qué creen que va a pasar en este tiempo antes de la segunda venida? También los hijos de Dios, la iglesia, se tiene que unir, amados hermanos. Y esto es algo que Dios va a hacer de una forma milagrosa porque hoy no estamos unidos en la iglesia del Señor. Pero cuando los hijos de Dios se junten, vendrá el tiempo de la cosecha. Cuando el pueblo de Dios deje atrás Babilonia, que nos habla de la corrupción y del pecado, cuando la iglesia se edifique en justicia y ponga a Cristo en primer lugar, entonces veremos esta fiesta y vamos a experimentar esa gran cosecha de almas. Pero cuando hay pecado, división y falsas doctrinas, la gente se va. Pero cuando la gente se une para edificar en santidad, hay cosecha. Hay gente nueva en la congregación porque allí, hermanos, está el amor del Señor. Estoy estudiando en el tabernáculo de David y recuerdo que el último enemigo, el enemigo que David tuvo que quitar para lograr tomar el monte de Sión y Jerusalén, fueron los jebuseos. Y no es el tema de hoy, pero los jebuseos nos hablan de los que siembran discordia entre hermanos,
y es una cosa que abomina el Señor, amados hermanos. Quiero hacer un llamado aprovechando que tenemos este tiempo donde no nos hemos reunido en la congregación, para que cuando regresemos aprovechemos para estar unidos, para buscar la unidad. Hermanos, Dios restaura donde hay unidad. En el verso capítulo 2, regresando, dice que edificaron el altar del Dios de Israel. Es importante que antes de construir un edificio, hermanos, porque recordemos que el templo estaba totalmente destruido, pero antes de construir un edificio es importante echar los cimientos, ¿verdad? Pero antes de echar los cimientos, pusieron el altar del Dios de Israel. Y déjame decirte algo, si tú quieres que Dios reconstruye tu vida, reedifique tu vida, tu familia, nuestra iglesia, lo primero es edificar un altar donde podamos adorar al Señor. Esto para nuestra vida significa que oremos, que nos acerquemos, que le busquemos todos los días. Una familia que quiere ser restaurada debe pasar tiempos de alabanza y oración y estudio de la palabra. Si se quiere establecer, de hecho, una iglesia, es necesario realizar tiempos de alabanza y de adoración en ese lugar antes de iniciar la congregación. Si se restaura la alabanza, entonces el Señor empezará a restaurar las áreas que han sido quebrantadas de nuestras familias o de nuestras iglesias. Así que si quieres ver una obra nueva de Dios, levanta un altar en el cual te puedas encontrar de una manera nueva y fresca con Dios. Yo recuerdo que yo le aconsejo siempre a los matrimonios, y esto no es una doctrina, pero es un consejo que yo les doy. Oren todas las noches juntos. Tómense de las manos antes de dormir, que sea lo último que hagan antes de dormir. Tómense de las manos y oren. ¿Saben qué? Eso es medicina. No te puedes pelear y tomarte de la mano y orar y buscar al Señor. Así que quien quiera seguir esta recomendación será bendecido en gran manera. Y después entonces, hermanos, que levantaron el altar, empezaron a construir los cimientos del templo. Ahora, los cimientos se construían aún hoy en día con piedras, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que somos piedras vivas. Cuando el Señor restaura su iglesia, Él restaura a cada uno para que lleguemos a ser miembros funcionales del cuerpo de Cristo. Y esa es una oración, hermanos, que nuestra iglesia, Dios nos pueda restaurar para que seamos funcionales, para que funcionemos en el cuerpo de Cristo. Me gustaría leer el capítulo Esdras 3, versículos 7 al 10. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. A mí me asombra, amados hermanos, cómo Dios empieza a usar a personas externas de otros pueblos, a reyes, para ayudar a la restauración de su pueblo Israel. Y quiero decirte que, hermanos, cuando Dios quiere restaurar algo, Él utiliza todo lo que sea necesario, personas cristianas, no cristianas, jefes de trabajo, gobernantes, etc. Dios los usa para la gloria de su nombre. Ahora, hermanos, algo importante es que tenemos que entender que cuando nosotros vamos a construir algo, debemos de empezar ¿por dónde? Por los cimientos, ¿verdad? Los cimientos es lo más importante. Si pones un buen cimiento, entonces podrás construir un buen edificio después. Y esto es algo que vivimos también en carne propia. Recuerdo que en el terremoto, no en este que acaba de pasar, sino el que pasó hace algunos años, la casa donde nosotros vivimos después del terremoto había varias grietas. Una de esas grietas grandes estaba exactamente cruzando mi sala donde estoy ahorita sentado por en medio. Otra de esas grietas estaba en un muro que estaba abajo. Y entonces lo primero que se nos vino a la mente es, deberíamos o sería buena idea revisar cómo están los cimientos de esta casa, porque nosotros no los pusimos.
Y a la hora de hacer un hoyo y escarbar para ver los cimientos, ¿qué creen? Nos dimos cuenta que donde se había agrietado la casa, no solamente había malos cimientos, sino que en unos lados ni siquiera había cimientos. Así que lo que tuvimos que hacer fue levantar todo el piso de la casa para colocar cimientos o refuerzos nuevos para que pudiera aguantar esta construcción. Y hermanos, la verdad que esto nos muestra, y lo que nos muestra Esdras también, es que si no construimos, si no invertimos tiempo y dinero suficiente en los cimientos, cualquier cosa que hagamos se va a venir abajo. Si la iglesia no se concentra en un buen estudio bíblico, en entender las verdades del Señor, y trata únicamente de crecer en número y ser una iglesia grande, va a colapsar. Si los matrimonios solo quieren dedicarse a hacer bienes para vivir mejor, pero no dedican tiempo y dinero en sus hijos, el esposo en la esposa y viceversa, ese matrimonio va a colapsar. Necesitamos buenos cimientos. Buenos cimientos. De hecho, yo les recomiendo antes de casarse. Alguien me dijo alguna vez, es que yo me quiero casar para ser feliz. Y yo le dije, entonces no te cases. Si estás buscando casarte porque ahí vas a encontrar tu felicidad, creo que estás equivocada. Y si no, recuerdo que estaba yo con ella, pregúntele a quien sea de los matrimonios que estaban aquí, le dije, hermanos, nuestra felicidad no debe depender de una persona, debe depender de nuestro Señor y de lo que Él ha formado en nuestros corazones, de los cimientos que hayamos echado nosotros por la gracia del Señor. Así que yo te animo a que antes de pensar en crecimiento, antes de pensar en grandezas, que no es malo hacerlo, yo los animo a hacerlo y insto a los jóvenes de la iglesia a pensar en grande, pero antes de eso necesitamos tener buenos cimientos. Veamos ahora Esdras capítulo 3, versículo 10. Dice, y cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y el versículo 11, aquí está, y cantaban alabando, dando gracias a Jehová y diciendo porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Cuando terminaron de echar los cimientos, se juntaron y hubo una gran celebración, pero vemos dos diferentes reacciones en este evento. Los más ancianos lloraban porque recordaban cómo había sido la gloria del templo anterior que fue destruido, pero los jóvenes se regocijaban porque nunca habían conocido ningún otro templo. Estaban viendo algo nuevo, veían cómo Dios estaba con ellos y se empezaba a mover. Esto lo vamos a experimentar nuevamente, hermanos. Y cuando se mueve el Señor de una manera nueva, unos podemos regocijarnos y decir, Señor, nunca habíamos visto esto. Los jóvenes se pueden regocijar en el Señor y tal vez los hermanos de más tiempo en la iglesia pueden decir, no, pues ya hemos visto cosas más grandes que estas, pero déjame decirte algo, cuando Dios empiece a mover habrá gozo, pero también habrá tristeza por la gente que entiende que todavía falta más por ir adelante. Me gustaría regresar a una cita que vimos hace 8 días. ¿Qué son los cimientos que tenemos que poner? Fíjate que en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si no entendemos las verdades espirituales
básica, si no entendemos los cimientos en la cual está sentada, fundamentada la vida cristiana, hermanos, es muy posible que pasando el tiempo fallemos y la construcción que estamos haciendo se caiga. Es de vital importancia que entendamos las verdades fundamentales que el Señor tiene, pero no quedarnos ahí. Vamos a ver en los siguientes capítulos cómo no solo era echar el cimiento, sino era seguir construyendo. Ahora el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Recuerdo mucho un testimonio que cuenta Pastor Norman Holmes. Fue una visión que él tuvo donde había un grupo de pastores que ya no les parecía seguir los estándares de vida y de santidad para los que se pide para los ministros, para los pastores, para los siervos del Señor. Y ellos dijeron, no nos parece, estaban platicando que no estaban de acuerdo con algunas cosas. Y en esta visión, Pastor Norman dice que él vio a este grupo de pastores, también él incluido, todos los pastores que estaban en ese grupo, y un ángel pasaba en medio de ellos. Y en la portada traía un libro que en la portada traía este versículo. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos adelante a la perfección, dice el versículo 1, déjenme lo regreso. Vamos adelante a la perfección, vamos adelante a la perfección. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El llamado de nuestro Dios es ir hacia adelante. Vamos a restaurar, sí, hermanos, vamos a construir, sí, pero lo vamos a hacer para ir hacia adelante. Y en esta visión, este libro que traía este ángel que decía, vamos adelante a la perfección, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, el ángel se paraba enfrente de cada uno de estos pastores. Y como si viera dentro de su corazón y ver si este pastor iba a obedecer y a responder a lo que Dios manda, a lo que Dios tiene en su palabra. Y si él veía que sí, escribía su nombre en el libro. Y Pastor Hobbes decía cómo él veía que estos pastores que no estaban de acuerdo con lo que se estaba pidiendo para liderazgo, para los pastores, para ese nivel de santidad, el ángel no escribía el nombre de estos pastores. Y de repente dice Pastor Norman que el ángel se para enfrente de él y él empieza a clamarle al Señor, Señor, ten misericordia, inscribe mi nombre, yo quiero ir adelante a la perfección. ¿Y qué creen que pasó? La visión terminó. Pero Pastor Norman dice, pero yo estoy seguro porque después él escuchó de parte del Espíritu Santo, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiero decirles, amados hermanos, que necesitamos clamar al Señor por su gracia y misericordia. Y si alguno de nosotros no ha echado cimientos, si alguno de nosotros ha tal vez preocupándose por adelantarse y querer crecer y no invertir tiempo en los cimientos, no invertir tiempo en la familia, no invertir tiempo en los hijos, no invertir tiempo en la relación día a día con tus seres queridos, es tiempo de hacerlo. Porque si no hay buenos cimientos, la construcción se puede caer. Así que me gustaría cerrar esta noche recordando que necesitamos depender, hermanos, totalmente del Señor. Y Él puede mover los corazones de quien sea para que nuestra restauración sea efectiva. Debemos obedecer al Señor, hermanos. Como Él dice, vemos que esta fiesta de los tabernáculos se realizó conforme a las ordenanzas y a lo que estaba escrito. Debemos de dejar que el Señor quite nuestra rebeldía, pero no solamente eso, sino que podamos seguir adelante, que podamos depender de Él, que podamos aprender que Él nos gobierna, que podamos administrar lo que el Señor nos ha dado, que aprendamos a que nuestro liderazgo, ya sea en nuestra casa o en la iglesia, sea purificado, que dejemos que la ley del Señor sea escrita en nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda llenarnos y que podamos mostrar los frutos del Espíritu en nuestra vida y que estemos listos para ese nuevo comienzo que el Señor tiene para nosotros. Y me gustaría agregar, como terminé el día domingo, el mensaje: aprendamos a amar y a perdonar. Aprendamos a amar y a perdonar. Este capítulo 3 termina
diciendo que no sabían qué escuchaban al final, si se escuchaban más el llorar o si se escuchaban más los gritos de júbilo. Y se oía este ruido, dice, a lo lejos. Y como se oía a lo lejos, los enemigos del pueblo de Dios escucharon este ruido. ¿Quieren saber qué sucedió cuando los enemigos escucharon este ruido? Lo vemos el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, que podamos cada uno de nosotros evaluar nuestra vida y ver si hemos estado tomando acciones y tomando pasos, Señor, para que tú puedas restaurarnos y llevarnos a la perfección. Que cada uno de nosotros anhele en su corazón no quedarnos donde estamos, sino poder echar buenos cimientos para que entonces podamos construir y lograr, Señor, una edificación, ser piedras vivas para ser utilizadas en tu reino y que tu reino, Señor, tenga cada persona que tú tienes, que tú salvaste por tu sangre preciosa, que cada uno de nosotros pueda cumplir la función que tú tienes para nosotros. Yo te doy gracias, Padre, porque eres nuestro Padre, porque nos amas y porque sabemos, Señor, que todas las cosas que suceden son para nuestro bien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les envío un caluroso saludo y un abrazo, hermanos. Yo les estaré comunicando por este medio el día que regresemos. Ya la congregación están ya también terminando algunas pendientes que estaban los trabajadores que nos están ayudando a darle una manita de gato, decimos acá en México, al edificio. Así que esperemos que todos estemos listos para ese día y ojalá que cuando regresemos anhelemos tener unidad y amor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día domingo en la transmisión a las 10 de la mañana.